te acordabais. Dale caña. Pues lo primero, buenos días a Ya se ha cortado. Bueno, ha Sí. empezado bien. Bien, bien, bien. No, no apaga el wifi. Te lo has preparado bien, sí. Sí, sí, sí. Yo creo que lo ha hecho él, ha hecho buenos días. Toma por saco. Sí. Chicos, ¿alguno de vosotros, de los Mira, otros Miguel, lo tenéis? Miguel, Sí, yo quería hacer una breve introducción vale, en relación a lo que hablamos el otro día sobre vale. la ilusión que nos tiene que provocar y que nos tiene que procurar el ser aficionado. Porque parece que siempre estamos un poco hablando de la queja y de algo malo, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que darle la importancia que merece nuestra afición, hablar de que el éxito tiene que ser algo colectivo, no individual, y que más que aficionados prácticos tenemos que ser aficionados a los que nos gusta torear. Entonces, ¿por qué? Pues porque creo que tenemos un poco la obligación de conocer la historia del toreo como los aficionados a otras disciplinas artísticas en la historia del arte, porque sin comprender la evolución en la historia de la tauromaquia a través del toro y de sus toreros va a ser muy, muy complicado que podamos deducir o sobre todo, ya que estamos intentando encuadrar y esquematizar a los toreros, va a ser un poco complicado, ¿no? Y el otro día hablábamos de tronco gallista y de tronco belmontista. Y en realidad los toreros no solamente se definen como, ya lo hablamos el otro día, sino al final es un poco como decía Belmonte, que la vida se divide en cazadores y pastores, pues es como los toreros al final son o continuadores o creadores. Y a partir de ahí, pues creo que es importante, hay toreros atrevidos, vanguardistas, inspiradores, artistas, imitadores. Entonces, igual que estamos viendo cómo poderlos encuadrar, que está muy bien y que lo vamos a seguir haciendo, también es importante que tengamos un poco la dualidad y la capacidad de no ver a los toreros siempre, siempre como algo súper esquematizado, como si se definieran únicamente por de dónde tiran, ¿no? Hoy yo estaba viendo un vídeo, por ejemplo, de Pedrés, y que era impactante, la verdad, de su primera época. Y entonces sí es verdad que ves una clara evidencia de quiénes han sido a lo mejor sus referentes. Pero también, por ejemplo, ves cosas nuevas. Entonces la personalidad hace diferente y a torero. Entonces yo creo que es importante que nosotros también como aficionados, yo me considero aficionado, estoy recuperando poco a poco mi afición, que la tenía bastante perdida, pero que al final cada aficionado tenemos que tener también nuestra personalidad de aficionado, pero como colectivo vamos a funcionar mucho mejor. Por eso es importante este tipo de clases, porque nos van a ayudar a todos seguramente a generar más afición y a enamorarnos más de nuestra pasión. Vale. Oye, David, venga, empieza. Sí, se había cortado un poco. Pues voy a hablar de Manuel Laureano Rodríguez, llamado Manolete. Pues fue uno de los más grandes del toreo, tuvo gran influencia en toreros posteriores. Su afición venía por parte de su padre, que era torero, también apodado como Manolete, y por su madre, que estuvo casada con Lagartijo Chico, también torero. Se cuenta que Manolete de pequeño era muy tímido y no le gustaba que le vieran torear de salón. Y en el jardín de su casa se montaba una plaza con sillas, donde se montaba sus propias corridas. Manolete tomó la alternativa en Sevilla. ¿Qué pasa? No, muy bien. Tomó la alternativa en Muy bien. Sevilla en 1939 y desgraciadamente murió en agosto de 1947 en la plaza de Linares al entrar a matar a Islero, un toro de Miura, que se comentaba que tenía problemas de vista. Manolete impuso su estilo de torear y personalidad que era propia y característica de él.
toreaba verticalmente y consiguió con lo que Belmonte soñaba, que era un toreo quieto. Los naturales que daba eran perfectos con la mayoría de los toros, y lo más importante fue que consiguió una absoluta unidad de su estilo. Manolete también fue un gran estoqueador, y su apoderado fue Camará, aunque tuvo muchos personajes famosos de España detrás de él. Y también su padrastro lo quiso apoderar. Manolete, además de ser revolucionario en España, tuvo una gran importancia en México. Antes de morir, se fue con su novia Lupe a vivir a México, ya que en Córdoba la gente lo trataba mal. Y fue el inventor de las manoletinas. Muy bien, ¿no, David? Sí. Te has dejado el debut. ¿Dónde fue el debut? Buah. Ya está, No aquí. sé. Bueno, Bueno, Manolete realmente hizo famosa la manoletina, pero no fue invención suya. Pero Y bueno, los estatuarios tampoco los hizo él, ¿no? no, los estatuarios en la edad de plata del toreo eran... Lo que pasa es que Manolete fue tan personal que hizo del toreo algo como si fuera su propia creación. Pero el pase del Celeste Imperio, que es como se le conocía al estatuario, no fue invención de Manolete. Fue invención de los toreros de la edad de plata del toreo, de los toreros bueno, pero vamos, que sí es cierto que lógicamente la manoletina se le da el nombre de Manolete por cómo la ejecutaba Manolete. Vale, Muy bien, David. gracias. Oye, ya que hemos empezado con Manolete y siempre intentamos hacer una equiparación con los toreros actuales, los que más o menos, oye, todos hemos visto algún vídeo, alguna foto de Manolete, ¿qué toreros creéis que han bebido más de esa fuente o que más se podría equiparar con él? Dominguín, Sí, Luis Miguel Dominguín, ¿te refieres? sí. Luis Miguel Dominguín fue una mezcla entre Arruza y Manolete, pero con una técnica absolutamente manoletista. De hecho, todos los toreros, a partir de Manolete, técnicamente tienen que torear como Manolete porque si no se comen un cagao. Me refiero porque había toreros de la vieja escuela, como podían ser, bueno, toreros que ya hemos hablado de ellos, como Marcial Lalanda o Domingo Ortega, que aún teniendo cartel de figura o se adaptaban a la nueva revolución taurómaca de Manolete, o realmente los públicos, ya hablamos el otro día, que los públicos antes de Manolete, pero los públicos ya no tragaban de alguna manera con el tipo de faena y la estructura de faena y la forma de torear de Manolete. Luis Miguel, Eso fue en la posguerra, ¿no? ¿Perdona? Eso fue en la posguerra. Sí, bueno, Manolete se hace figura del toreo prácticamente desde el momento de su alternativa. Los años 41-42 son los años fuertes de Manolete, y los toreros que torean en el momento ese con Manolete ya dijimos que eran Pepe Luis Vázquez, Pepín Martín Vázquez, Domingo Ortega, ese tipo de toreros, ¿no? Pero realmente Manolete hay un momento en el que la influencia que tiene en el toreo es algo posterior a su propio... lógicamente, mientras está sucediendo ese acontecimiento, pues los públicos también consideran otras formas de torear, pero donde la influencia total de Manolete comienza en la década de los 50. Lo que pasa que en los 50 ya hay una mezcla de diferentes estilos, que ya es lo que hemos hablado. Está el post-belmontismo y está el manoletismo. Entonces, Luis Miguel es un continuador de Manolete, sí. ¿Y qué otros toreros, si pensáis, que pueden tener la influencia de Manolete? Sí. Por ejemplo, ¿diríais que Pepe Luis Vázquez es un continuador de Manolete o no? Pepe Luis Vázquez, padre. Sí. Venga,
Yo diría que no, que Pepe Luis tiene una influencia directa del toreo de Chicuelo. Y es un torero que se queda un poquito más atrás de lo que es Manolete. Al final hay una mezcla de ese post-belmontismo, la parte estilista, la parte estética, pero Pepe Luis sí supo no meterse o no encuadrarse en la postura de Manolete. ¿Y diríais que, por ejemplo, Antoñete es un torero manoletista? Sí. 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 Vale. José Lo Tomás. que pasa es que probablemente la línea que veáis más directa sería un poco, a lo mejor, la línea Manolete, Luis Miguel, Parrita. Antonio, bienvenida. ¿Eh? Antonio, bienvenida. Antonio Bienvenida adquiere una técnica manoletista, no al principio, porque Antonio Bienvenida toma la alternativa e incluso comparte cartel con Manolete, ya torea con Manolete. Y Antonio Bienvenida viene de la escuela del Papa Negro, de la vieja escuela, del toreo un poco joselitista, de esa forma de entender el toreo. Al final esos toreros un poco renegaban del tema de Manolete también porque lo clásico no era Manolete, sino todo lo contrario. Y ellos eran como un poco el estandarte de lo clásico a través de su propia familia, como hemos hablado antes, de Domingo Ortega, de Marcial Lalanda. Entonces él era un alumno, por decirlo, de Marcial Lalanda, el Papa Negro, pero al final Antonio Bienvenida también sufre una transformación a la hora de adquirir esa técnica manoletista, primero porque el toro ya se define de una forma que para poder construir la faena moderna se necesita esa técnica que hasta entonces no se había visto. Pero sí, yo veo en Antonio Bienvenida pues ese toreo más al hilo, más de perfil, esa técnica de muleta retrasada. De hecho, lo que pasa es que la estética de don Antonio Bienvenida sí es una estética muy diferente a la que pudiera ser la propia estética hierática, vertical y tan ensimismada de Manolete. Pero técnicamente Manolete es un revolucionario. Estilísticamente, o sea, el estilo, Manolete tiene una cosa al final muy buena, y es que todo el mundo torea como Manolete técnicamente, pero no influye sobremanera sobre la estética. ¿Vale? Por eso en los años 50 vemos toreros extraordinariamente de técnica manoletista que no se parecen en nada a Manolete en su estética. Que un poco esa es la importancia que tiene. Porque toreros de ese... Por ejemplo, ya hablamos el otro... ¿Quién dijimos el otro día que era el Joselito mexicano? ¿Qué? ¿Quién dijimos que era el No, Joselito? no es Joselito mexicano. La armillita, chico. Armillita, ¿veis? Pues ya son toreros que se adaptan antes al toro, toreros muy modernos, que con el paso del tiempo ven que su influencia, hay una influencia muy grande y hay una mezcla entre lo que pudiera ser un heredero de Joselito a esa técnica manoletista. Pues eso es un poco lo que tenemos que acabar de encontrar en Manolete. Porque hay toreros que, por ejemplo, supongo que no veis similitudes entre, no sé, Luis Miguel y Antonio Ordóñez son dos toreros muy diferentes, ¿verdad? La técnica de Antonio Ordóñez es una técnica, o la forma de torear de Antonio Ordóñez tiene influencias de otros estilos. Se ve que hay una influencia más belmontista, pero al final hay una estructura de faena manoletista. Venga, que no os quiero liar mucho. Seguimos. Paco, a mí me gustaría que nos dieras tu opinión sobre cómo, cuál es técnicamente la revolución de Manolete. El otro día estuvimos hablando de Belmonte, de Joselito y de sus formas de entender la tauromaquia, y de repente llegamos a Manolete y se produce un shock, un antes y un después, y contextualizar tanto el momento anterior como el posterior. Me gustaría que nos dieras tu visión de este tema. Bueno, creo que realmente, a ver, todo lo que hemos hablado tiene su proceso, pero el vídeo como es tan traicionero y tan realista,
anteriormente a Manolete ya hay bastantes cosas en vídeo, ¿no? Pero yo por lo que he podido deducir, no solamente a través de la lectura de los distintos personajes que han escrito sobre la vida de Manolete, sino que un poco sobre las referencias que tenemos sobre el vídeo, sobre la fotografía, es que Manolete inicia una revolución taurómaca a través de su propia personalidad, de esa identidad que ha plasmado antes muy bien David y que ha dicho que toreaba solo de salón, que le daba vergüenza, que era un torero tímido, que era un torero que no se le ven referencias. Yo a Manolete, la verdad, no le tomo referencias del pasado, ya lo dijimos el otro día. Entonces creo que realmente Manolete, hasta que puso en pie esa tauromaquia, también pasaron unos años. Manolete ya dijimos que no triunfó de novillero, que le tildaban de torpe, que le tildaron de poco expresivo, de un torero seco, que mataba muy bien los toros, pero que apenas sabía manejar los trastos. En las crónicas antiguas aparecen títulos, era un toreo, el toreo decimonónico, la vieja lidia, creo que es lo que interrumpe Belmonte. Realmente, aunque siempre se habla de las aportaciones de Joselito y que Joselito es el creador de la nueva tauromaquia, creo que realmente el arquitecto del toreo moderno, como hoy lo conocemos, es Manolete. Y las aportaciones de Belmonte, ya dijimos que fueron unas aportaciones no hacia una nueva estructura de faena, sino hacia un nuevo tempo, hacia el nuevo temple en el toreo. Introdujo más, o fue un revolucionario más con el capote, y al final lo que hizo fue reducir un poco las embestidas, torear más despacio, torear al pitón contrario y reducir un poco el espacio. Luego dijimos que Chicuelo, que podría ser que Manolete hubiera bebido de Chicuelo, porque Chicuelo ya se decía que hacía una faena ligada, una faena en redondo. Me consta de alguna manera que Manolete, siendo Chicuelo padrino de su alternativa, no fue muy alumno de él y vio muy poco de él. Creo que realmente Manolete es una de las influencias mayores que ha habido en el toreo y que su personalidad tan arrolladora hizo que al final se quedara su técnica, no su estética. Me preguntas, Nacho, por la técnica que ha influido. Pues principalmente lo que podemos ver en el vídeo, sobre todo es su quietud, la ligazón, la reducción de espacios, el torear despacio, el no tener la necesidad de cruzarse siempre con los toros, el torear muy, muy ligado, vertical. Al final, lo que pudiera ser sus primeros tiempos, como un toreo de tragantón, que así lo llamaban los cronistas, era un torero de tragantón, pues al final, pues como todos los toreros, fue poniéndolo poco a poco en su lugar y en su sitio, y fue controlando ese espacio, esas distancias, y entendió que al toro se le podía más a una distancia media corta y al hilo del pitón aguantando las embestidas y esperando a que el toro llegara, que no desplazando para uno y otro lado sobre el toreo cruzado o basando su toreo sobre las piernas. Hasta que eso lo pudo llevar a cabo, pues sufrió muchos golpes, muchas volteretas, muchas críticas, pero hubo un momento que el impacto fue tal que los públicos se rindieron. Siempre se habla de la mano izquierda de Manolete y creo que Manolete toreó extraordinariamente bien con el capote, sobre todo la media verónica, vamos, la verónica por el lado derecho, la media verónica, el toreo por gaoneras, que por cierto lo hacía con el compás abierto, no con el compás cerrado. Y bueno, y luego creo que su faena era corta, podría ser un torero denominado corto, pero creo que al final, pues eso, es cierto que la estructura de faena suya también fue criticada porque fue un torero que lo que hizo fue imponer un tipo de faena que al final hizo que ese toreo largo, ese toreo de recursos, ese toreo por alto, por bajo, sobre las piernas se perdiera un poco, porque a partir de él los toreros ya no utilizaban tanto ese tipo de registros o mecanismos para llegar al público, pero creo que al final su faena, siendo corta, una faena, como hemos dicho, aunque hay bastantes inicios de faena suyo por abajo y también sabía doblarse con los toros y también sabía andar a los toros, que era un poco lo que se hacía entonces. Pero todos tenemos en la cabeza una faena de Manolete, pues, su inicio por estatuarios, ligazón de series mano derecha, mano izquierda,
manoletinas y gran estocada. Entonces, un poco, pues, ese es un poco, yo creo que marcó muchísimo, sobre todo técnicamente en lo que hemos dicho. Entonces, ¿se podría encuadrar la faena en una faena artística o también tenía faenas poderosas? No, Manolete fundamentalmente fue un torero poderoso, porque lo que hacía era poder y someter al toro a través de esa nueva técnica. Para mí, Manolete para mí tenía una gran clase como torero. O sea, creo que tenía una gran clase, una gran personalidad, pero no lo encuadramos como un torero artista, ¿no? Casi nunca lo hemos encuadrado. En su época, el artista por excelencia era Pepe Luis Vázquez. Vale. Aunque ya dijimos que había un torero que el que mejor había toreado en la época de Manolete era Pepín Martín Vázquez. Y es un torero que bebe de las dos fuentes, que vemos en Pepín, vemos a Pepe Luis y vemos a Manolete. Vale. Con Manolete se inicia también una nueva forma de trabajar en la industria del toro. Sí, bueno, ya dijimos que el toro que sembraba una figura lo toreaba otra figura. El toro que acababa creando Guerrita le pudo llegar a Joselito, aunque Guerrita no tuvo influencia en los ganaderos como Joselito. Pero el toro de Joselito sí creo que se lo encuentra Belmonte, el toro de Belmonte creo que se lo encuentra Manolete y el toro de Manolete se lo encuentra el cordobés. Entonces, la revolución taurina de Manolete no fue únicamente como faena, sino antes habéis nombrado la figura de Camará, y Manolete lo que fue es una gran figura del toreo con un peso y un poder tremendo en todos los aspectos. Pero te podría decir que como una figura a lo mejor, como una figura de la actualidad, no fue una figura al uso como lo pudo ser luego el cordobés, en cuanto a la estructura de negocio o en cuanto a la composición de carteles. Manolete toreaba con todos los toreros, Manolete mataba muchas ganaderías, mucho tipo de ganaderías. Lo que sí es cierto es que a Manolete se le culpaba de todo lo malo que ocurría en el toreo. O sea, a Manolete se le culpaba de que cobraba mucho, de que afeitaba las corridas de toros, de que llevaba los toros debajo del brazo, pero luego era incontestable, sus triunfos eran incontestables. Entonces, al final, las plazas de toros como Madrid, Sevilla, Bilbao se rendían absolutamente a Pero sí, Manolete era un torero protegido por todos, protegido por el sistema, protegido por Camará, por la influencia que tenía Camará dentro del mundo empresarial, de su gran amigo don Álvaro Domecq también, porque al final Manolete se rodeó de gente muy poderosa. Y creo que al final lo que pasaba era que se utilizaba más a Manolete que Manolete podía utilizar a los demás. Yo quiero decir una cosa. ¿Puedo? Sí. Que has descrito las faenas que hacía Manolete, empezando por estatuarios, luego mano derecha, mano izquierda y terminaba con manoletinas y estocadas. Y se me viene a la cabeza José Tomás. Claro, es un torero que hubo un tiempo que se obsesionó con Manolete. De todas formas, también vemos, por ejemplo, un doblón espectacular de Manolete en la plaza de Alicante en el 42. Y hemos visto vídeos de comenzar a los toros por abajo, incluso de andar a los toros de otra manera. Recuerdo porque yo no sé por qué, le cogí una inquina personal grande a Domingo Ortega, pues porque hace un tiempo que se puso como muy de moda que Domingo Ortega había sido el temple y había sido el torero que afeó Manolete y tal, ¿no? Entonces había una anécdota. Bueno, primero Domingo Ortega esperó que se muriera Manolete para hablar mal de él, que también es una cosa fea que hizo y que nadie le reprochó. Dio una conferencia en el 50 en el Ateneo donde hablaba mucho de la tauromaquia, del toreo, de tal, y lo que hacía era un poco afear las aportaciones que Manolete había hecho al toreo y
y hablar de ese clasicismo que se había perdido y de ese temple de los toros, de la despaciosidad, de la variedad, de que el toreo no era estar a merced de los toros, sino todo lo contrario, de la lidia antigua y tal. Entonces me refiero con eso, siempre hemos escuchado anécdotas como que Manolete en algún enfrentamiento con Domingo Ortega le decía que, maestro, mientras usted está andando con los toros para adelante, yo ya tengo a la gente en pie en los tendidos. Entonces, ese tipo de conclusiones, Pedro, lo que ocurre es que al final de los toreros se imita todo, pero se imita más un poco lo que es más visible, lo que es más palpable. Entonces, ese acortamiento de las faenas, yo creo que José Tomás es un torero más largo que Manolete, mucho más largo en cuanto incluso al concepto, a los recursos, a su propia técnica, a su manera de estructurar las faenas. De José Tomás hemos visto faenas de diferentes estilos, formas, con su sello, su personalidad, pero también José Tomás creo que ha tenido épocas que ha querido, se parecía más a Manolete, épocas en las que quería torear más a lo mejor al estilo de Antonio Ordóñez. No sé, son formas que creo que un torero con una personalidad como la suya, al final sí se le han apreciado diferentes formas en diferentes épocas. Y creo que Manolete pues, fue fiel a un concepto desde sus inicios. Sí, Manuel. A ver, Manolete, como gran figura que fue, también es verdad que todas estas grandes figuras de todo tapan y han hecho que toreros muy buenos hayan pasado desapercibidos. Y solo el paso de los tiempos o cuando desaparecen esas figuras es cuando salen a flote otros toreros que sin haber estado a lo mejor esa gran figura como Manolete, pues a lo mejor Pepín Martín Vázquez hubiese salido mucho más. Luego, por ejemplo, esa rivalidad que esos toreros, por ejemplo, Domingo Ortega sale, pero porque Manolete ya no está. Y luego pasa con el cordobés. Domingo Ortega fue anterior a Manolete. Sí, lo que pasa es que Manolete lo mata a un toro y Domingo Ortega se pega 20 años toreando. A Pepín Martín Vázquez también es cierto que le quita del toreo la cornada de Valdepeñas, tan fatídica, aunque luego toreó, pero no toreó con la misma continuidad y poco a poco se marcha. Creo que en los años 50 el toreo sufrió una decadencia importante. No artísticamente, sino en cuanto al tema de público, de plazas, de estructura de negocio y luego, sobre todo, pues supongo que influyó la posguerra española, por supuesto. Pero bueno, eran toreros que en los años 50 ya confluyen muchos estilos. En la época de Manolete estaban los toreros mexicanos, aunque estaba el plante mexicano, pero había toreros de una baja o de no quiero hablar mal, me refiero de nadie, pero exceptuando lo que hemos dicho a Ruza, hemos dicho a Manolete, hemos dicho a Pepe Luis, a Pepín, Antonio Bienvenida, Marcial Alanda ya estaba fuera, pero hemos dicho que estaba después imitadores suyos como podían ser, pero bueno, había muchos toreros. Justo después, en la época de los 50, entra Julio Aparicio, César Girón, más adelante, pero bueno, ya Rafael Ortega, Manolo Vázquez, Antonio Ordóñez, Pedrés, Litri, Aparicio, ese tipo de toreros. Tampoco me parece que esté tan coja la tauromaquia. Lo que ocurre es que el modelo de negocio cambia, los públicos es cierto que empiezan a dejar de ir a las plazas y date cuenta que cuando se habla qué fuerza tendrían los novilleros Litri y Aparicio para en una feria de fallas dar 4 novilladas en vez de 5 corridas de toros, dar 5 novilladas, creo que se dieron, pues no creo que todo fuera por la fuerza de Litri y Aparicio, sino sería por la poca fuerza de los matadores. Sí, claro. Entonces, al final, bueno, pues
hasta que llega el Pelos de nuevo, el toreo creo que se vive, creo que hay una evolución hacia la tauromaquia, hacia el estilo y el arte de torear imprescindible, fundamental, que se vive en los años 50, que creo que de ahí mana todos los toreros que ahora vemos en la actualidad. Como hemos dicho, algunos de los que hemos nombrado, pues Rafael Ortega, Antonio Ordóñez, incluso los toreros que puedan ser más de la línea de Manolete, como cuando se habla de Dámaso González, habría que hablar primero de Pedrés bebe de Manolete, ese tipo de torero, ¿no? Pero creo que realmente Vicente Barrera de Manolete se queda huérfano unos años. Perdona, Paco, hay he leído en muchos artículos y y luego los vídeos que a Manolete lo mató el público. A ver, Manolete creo que sufre, lo hemos dicho antes, sufre la inquina personal de los públicos que parte de Córdoba y que al final se hace extensible un poco a muchas plazas. Manolete, hemos leído sobre su vida, su obra, sus amores, su desamor con un vecino, entonces creo que al final Manolete tiene lo que todo torero necesita, que es tener una gran novela detrás. Y bueno, Manolete tiene una serie de personajes que son cercanos al régimen, cercanos a la iglesia, cercanas a una manera de entender la vida, de forma que querían que Manolete fuera un poco menos que un mesías o una especie de papa sacerdotal en la tierra a través del toreo, y un poco que su gran obra fuera únicamente el tema de los toros, ¿no? Para ayudar y salvarse muchos de los que estaban alrededor suya. Quizás ya esto es pisar un poco arenas un poco movedizas, pero todo eso al final se le volvió en contra. Se le volvió en contra a través de los públicos. Manolete torea el año 45 completo, hace temporada en México, se queda en México, torea en el 46 en México, no torea en España, y a la vuelta de Manolete los públicos, la prensa y los públicos no le perdonan. Bueno, siempre que hablamos de los públicos, en realidad viene precedido por un tema de la prensa, de los cronistas taurinos, ¿no? De esa mala fama que le van echando. Empiezan a inventar sobre Manolete cosas, empiezan a decir que se queda, bueno, pues que rehúye de la responsabilidad que tiene en España, que no quiere torear en España. Entonces él anuncia que vuelve a torear en el 47 en España, como así hizo. En el año 46 torea únicamente la corrida de beneficencia en Madrid y triunfa clamorosamente. Y en el año 47 pues ya hay ciertas estrategias de ciertos toreros y de forma también autorizada para poderse enfrentar, ¿no? Como pudo ser, por ejemplo, Luis Miguel. El tema de Luis Miguel, del enfrentamiento con Manolete, fue algo provocado por la prensa y por los propios dominicanos. Y entonces lo que ocurre es que en el año 47 a Manolete hace temporada y, bueno, pues según hemos leído todos, pues Manolete está cansado, está agotado de los públicos, de las plazas, de su responsabilidad. Quiere vivir, quiere disfrutar la vida, se quiere casar con su novia y al final se ve un poco metido en una vorágine del que Pepe Luis Vázquez, siendo chavales o siendo jóvenes matadores, le advirtió siempre que ahí no podía entrar y siempre le decía: Manolo, no entres en ese callejón sin salida porque los públicos te van a matar un día, te van a exigir tanto que no te vas a poder escapar. Y entonces yo creo que la estrategia de él fue intentar salvarse de eso entre los años 46 y 47, y a su vuelta pues creo que al final la prensa y los públicos no se lo permitieron. Y entonces, por lo que se cuenta, él llega agotado a Linares, llega cansado, ya no hace la misma vida de torero que hacía, le interesan otras cosas. Pero creo que Manolete, de verdad lo digo, creo que fue un poco una víctima de su propio estilo, y fue una víctima de su propia exigencia, y fue un poco una víctima del momento, del sistema y de lo que se creó alrededor de él, de lo que no pudo o no supo escaparse en ese momento.
Me parece muy interesante su historia, además. Sí. Y creo que se ha contado muy mal. Se le han atribuido cosas horrorosas. Creo que Manolete de verdad se dedicó a torear. Y cuando quiso despistarse un poco, no se lo permitió. Su propia gente no se lo permitió. Entre ellos, pues lo que hemos hablado: Camarás, su madre, don Álvaro Domecq, Antonio Bellón, algunos periodistas de la época. Creo que el hombre se metió en un callejón sin salida que también creo que al final los toros, que te maten es un accidente, es una consecuencia de torear, no es una consecuencia de... creo que no es una consecuencia de lo que hemos hablado, ¿no? Un poco esa es la parte de novela que luego se dijo. Sí, ahí también forma parte del mito. Claro. Como ha sido Manolete, desde luego. Claro, pero bueno, cuando a Joselito el Gallo lo mata un toro en Talavera, en un acto de confianza o incluso no sé, en un momento en el que él está montando la muleta, el toro se le viene, el toro lo coge, que tampoco fue como Manolete, que fue después de una faena clamorosa, al parecer, intentando matar al toro de Miura, y el toro de Miura pues lo hiere con mala fortuna y con mala suerte. Y también creo que Manolete no tenía que haber muerto de esa forma, en esa plaza, de esa manera, y bueno, pues, pero vamos, así se escribe la historia. Una pregunta, ¿puedo hablar? Sí, claro. Sí. ¿Qué tal fue la influencia de Manolete en México? En esos años que Manolete deja de torear en España, Total. ¿qué tal le influyó México a Manolete? Total. Todos tenemos en la cabeza a Manolete toreando un toro de Coaxamalucan en México, un toro castaño donde vemos los monosabios y el tendido por detrás, dando botes y saltando. Y Manolete fue un auténtico ídolo. Se dice que Belmonte, Chicuelo, Manolete son ídolos de México, de los públicos mexicanos. Pero creo que no lo hubo con una fuerza tan grande que hasta Manolete. Entonces, lo que habíamos hablado, la influencia de Manolete en México es profunda y deja una huella tremenda, porque el toro de México es un toro que ya le permite a él hacer unas faenas más perfectas, más templadas, menos enganchadas, más ligadas que lo que le permite el toro español hasta ese momento. Vemos los vídeos y las faenas de México de Manolete son faenas que estéticamente nos llegan más y nos parecen más modernas que las propias de España. ¿Cómo sería la influencia de Manolete en México? Que se aceleran las obras de inauguración de la Monumental de México para que la inaugure y toree Manolete. Entonces, pues imagínate cómo sería. Luego también es cierto que los mexicanos mantuvieron su personalidad. O sea, el toreo manoletista creo que tuvo una importancia mayor en España que en México, porque en México de verdad que ya se toreaba ligado, en redondo y quedándose quieto, antes que Manolete. No hasta el punto de proximidad y de cercanía como lo pudo hacer Manuel Rodríguez, pero ya dijimos el otro día que toreros como Lorenzo Garza, sobre todo como Armillita, ya toreaban muy quieto. Y hubo un introductor del temple en México, que fue un torero absolutamente belmontista, que fue Silverio. Que Silverio Pérez fue compañero de Manolete. Y luego en México estaba Carlos Arruza también. O sea que creo que los públicos mexicanos pudieron disfrutar sobremanera de los toreros extraordinarios mexicanos y de los toreros españoles. ¿Manolete era dueño de su carrera o no? Particularmente creo que no. ¿Y ese fue el problema? Ese fue el problema cuando él quiso hacerse dueño de su carrera, o sea, intentar un poco dirigir, decidir y decir qué hacer o no qué hacer. Pero Manolete fue un hombre absolutamente administrada, su vida personal, pública y profesional por los demás, no por él. Puede ser,
salvemos todas las barreras y todas las cosas. Lo que pasa es que este sí que se pudo retirar. Algo como Jesulín, en el primer aspecto hasta que él se da cuenta y se retira de que lo están manejando por todos los sitios, pero él se puede ir. Pues no lo sé. Digo, el envoltorio que manejaban todas las cosas en el momento en que le decían... Sí, pero a los toreros, a casi todos los toreros les han manejado. Pero, por ejemplo, al cordobés creo que manejaba él su carrera. No, eso sí es cierto. Sí, es la pero, diferencia. Por ejemplo, se dice que Antonio Ordóñez también lo manejaron. Se dice que hasta que Luis Miguel, hasta que ocurrió la desgracia de Linares con Manolete, a Luis Miguel también le manejaban. Pues sí, pues Jesulín desde luego fue una figura del toreo extraordinaria. En cuanto a estadística, números, algo tremendo que supongo que él pensaría que era más dueño de su carrera hasta que se daría cuenta que no. Pero bueno, creo que las épocas son diferentes también y lo que decía Nacho, creo que al final Manolete se cava un poco su propia tumba. Pues bueno, pues creo que a lo mejor hubo un momento que fue tarde para intentar escaparse de ahí. Paco, sí. Cuando hablamos de estos toreros, Belmonte, Manolete, Chicuelo, estamos viendo crónicas y tal en las que se repite mucho la frase así no se ha toreado nunca, ¿no? Sí. O sea, es un flash, algo que es muy novedoso, que la gente creo que tiene que asimilar también, que los toreros antiguos un poco también lo critican, y que quizá el último, en mi opinión, ha sido Ojeda, ¿no? El que le ha dado un poco la vuelta de tuerca. Para mí el último, a ver, es un poco atreverse a... Creo que Ojeda es un crack del toreo, un revolucionario, pero porque su personalidad es tan inherente, tan llamativa, que creo que anteriormente a Ojeda, Dámaso era un torero precursor de esas formas. Antes de Dámaso estaba Pedrés y antes de Pedrés estaba Manolete. Al final, todos con una estética diferente, todos beben de una parte, ¿no? Parece que Ojeda evoca a Manolete porque, como hemos dicho antes, su novela también dice que es un torero anarquista, que se hace a sí mismo, que viene de la marisma, que torea de esa forma porque no ha conocido otra forma de torear, que gracias a las noches y a las noches de luna llena, pues ese acortamiento, esa distancia, bueno, un poco ocurre lo mismo. A Paco Ojeda le apoderan los Lozano en su época de novillero y lo mandan a su casa. También hay que conocerlo, ¿no? Al final Ojeda encuentra su mensaje y tiene la capacidad de descifrar su mensaje a través del toro y impactar a los públicos. Para mí creo que el último torero original de vanguardia y revolucionario es José Tomás, para mí. Pero con José Tomás había una frase que era que como que te recordaba, ¿no? Como que te devolvía a un canon perdido y tal, pero no se supone que era algo que nadie había visto jamás, ¿no? Como José Tomás no ha toreado a nadie nunca. Pero no sé. Nadie nunca. Otra cuestión es que José Tomás tuviera el patrón clásico de toreros. El patrón, como creo que te refieres a eso, que pudiera recordar a Manolete, a Antonio Ordóñez, a Paco Camino, al Viti, que tuviera ciertas referencias de toreros clásicos y de toreros que habían aportado a la tauromaquia. Toreros diferentes ha habido muchos también y no se les ha dado el valor que han tenido. Ha habido toreros diferentes por diferentes vías. Hemos dicho Manolete, pero hemos dicho Luis Miguel, luego hemos dicho, nadie habla de Paquirri. Paquirri fue una figura del toreo importantísima, fue un líder que creo que aportó mucho y cambió mucho a la tauromaquia en cuanto a la forma de entenderla, lo que hablábamos el otro día, que era una forma un poco deportiva de entenderla, de competición, pero también hay toreros que son introductores del temple, de esa parte estética artística, como pudo ser Curro Romero en sus primeros años, en la época de los 60. Al final hay toreros que puntualmente marcan mucho, Rafael Ortega, Manolo Vázquez, Antoñete, Antonio Ordóñez, pero ya vienen de una escuela... Ahora me salgo. Ya parece que te recuerdan
a otros toreros, ¿no? O que le vemos referencia a otros toreros. En Ojeda vemos una personalidad tan impactante que probablemente, pues bueno, pues no, pues sí es cierto que se hablaba, se escribió un libro que se decía que era Manolete, bueno, que era Belmonte, Manolete, el Cordobés y Paco Ojeda, que eran los 4 ases del toreo, los 4 cracks del toreo. Puede ser, lo que pasa es que los vemos muy diferentes, ¿no? No, me resultan muy diferentes también entre sí. Paco, a mí me gustaría conocer tu opinión y la del maestro también sobre cuál es al hilo de los 4 ases del toreo y bueno, de lo que estamos hablando, cuál es la responsabilidad que tiene en cada época los líderes del toreo. Pues que hable el maestro Fortes primero y luego... ¿Cuál es la responsabilidad? Bueno, no sé. Me ha pillado cambiado. No sé, hombre, yo pienso que la responsabilidad de la figura del toreo es aportar a la fiesta, ¿no? Como estandarte y como decía Paco, pues liderar ya no solo el escalafón, sino la evolución de la tauromaquia y de el sistema de negocio de ese momento del toreo, de la estructura de la fiesta y de crear valor digamos, en todo el mundo del toro, ¿no? Y digamos que pues ese tirar del carro, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? Eso es lo que yo creo que debe de ser una figura del toreo y que normalmente suele ser así porque el que no lo es, pues no se le llama figura del toreo. Pues yo siguiendo el hilo de lo que dice el maestro, creo que habría que distinguir había que distinguir 2 tipos de figuras del toreo, ¿no? Una, la que a bote pronto siempre llamamos ese ha sido figura del toreo, es fulanito ha sido figura del toreo, menganito ha sido figura del toreo por su importancia de números, de estadística y de que en una época concreta ha sido líder o ha capitaneado también un grupo de 6, 7, 8 toreros que han toreado mucho y que nadie va a negar que haya ciertos toreros que se les pueda denominar figuras pues por números. Y luego me parece que el mensaje importante es lo que ha dicho el maestro Saúl, que creo que al final un torero que se le denomina figura tiene que ser algo más que los números. Tiene que ser un torero que haya marcado, no te digo una época, pero sí creo que haya sido un torero trascendente y que haya ocupado un lugar de privilegio en el toreo en una época concreta. Luego ha habido figuras importantes, trascendentes, fundamentales, que aportan no solamente al estilo y las formas de torear de una época, sino que al final generan una tendencia o crean una escuela y que son fundamentales para el devenir de la propia fiesta. Creo que ha habido figuras del toreo malditas, creo que ha habido figuras del toreo que han hecho retroceder la tauromaquia en cuanto a valores y creo que ha habido figuras del toreo que han enriquecido la tauromaquia y que le han dado mucho valor. Igual que creo que ha habido toreros importantes que no han sido figuras del toreo, que podían haber aportado a la tauromaquia cosas importantísimas. Lo que pasa que pues las figuras del toreo normalmente suelen tener decía el maestro, pues sobre la responsabilidad que debe de adquirir una figura del toreo para que el devenir de la fiesta, que en parte está en sus manos, sea algo positivo y no siempre ha ocurrido, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, en los años 70-80 había 15 figuras del toreo. 15 figuras del toreo, ¿no? No podemos decir que no. Si estaba Palomo, estaba Paquirri, estaba Teruel, estaba Damaso, estaba Capea, Robles, Ojeda, Roberto Domínguez, Ortega Cano. ¿Eran figuras del toreo, sí o no? Sí. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor no había tampoco un líder indiscutible como pudo ocurrir en los años 60 con el Cordobés
o como pudo ocurrir posteriormente, pero la época, los 70, 80, 90, es una época que está dividida en muchos estilos, formas de torear. También hay muchos tipos de manera de entender la fiesta, la tauromaquia. Los públicos se acercan al toreo a través de diferentes estilos, de diferentes formas. Pero luego, pues creo que la consideración de figura del toreo, como podemos estar nombrando, como pudo ser un Manolete o toreros así, pues creo que no hay muchos. O sea, toreros que hayan marcado una época fundamental en el toreo. Para mí, por ejemplo, que siempre os digo que mi ídolo es Paco Camino. ¿Fue figura del toreo? Pues fue figurón del toreo. ¿Aportó a la tauromaquia al devenir de la fiesta y al interés de los públicos y a tal? Pues creo que no. Sinceramente creo creo que en ese aspecto, creo que el cordobés fue mucho más figura y mucho más líder de lo que pudo ser el Viti, Puerta y Camino juntos. Hablas también de toreros malditos y de toreros que han tenido, que han sido muy buenos, pero no han llegado a ese nivel de figuras. Sí, siempre he hablado de toreros malditos porque creo que son toreros que bueno, pues que no se les ha ninguneado de alguna manera, ¿no? Se les ha ninguneado, pues, toreros como, no sé quién decirte, Curro Girón, Diego Puerta, Paquirri y Espartaco, por ejemplo, ¿no? Pues son toreros que, o siempre me acuerdo de Miguelín también. Hijo. Entonces son toreros que creo que yo les denomino toreros malditos porque creo que fueron o Palomo, ¿no? Uno de los toreros malditos que yo digo es Palomo. Al final, creo que son toreros que han aportado a la tauromaquia más de lo que se ha hablado y creo que se les ha ninguneado más. Y creo que, aunque no entre dentro de los referentes clásicos en cuanto a los estilos y las formas de torear, pues tampoco creo que todo el mundo tenga que ser aquí Antonio Bienvenida ni Antonio Ordóñez. Creo que al final esos toreros tienen cabida. A mí he visto antes el vídeo de Pedrés y me ha impactado sobremanera la forma de hacerse torero. La forma de tragar de novillero y de principio de matador de toros hasta que él se hace figura del toreo y elige otro camino diferente y elige salvarse de la quema, que hasta ese momento adquiere un compromiso tal que es así. Creo que hay toreros que han venido por la vía del tremendismo, como hemos hablado, como podía ser, por lo que hemos dicho, de Curro Girón o de Sebastián Palomo Linares o del propio cordobés, que han sido estandarte de toreros malditos porque la prensa oficial les ha ninguneado siempre. Y creo que han aportado a la tauromaquia más de lo que se les ha reconocido. Ahí también ¿Rafael Ortega no sería un ejemplo de torero maldito para ti, Paco? No, Rafael Ortega creo que ha sido un torero que hasta hace 10 o 15 años ha sido un torero olvidado. Ha sido un torero ninguneado porque se hablaba de la espada de Rafael Ortega, pero no se le consideraba como un torero modelo de pureza a seguir, como luego tanto se habla de él y tanto nos gusta a los que cuando le vemos, ¿no? Pero... Antoñete le hizo mucho homenaje. ¿Eh? Antoñete lo sacó mucho. Claro, claro, sí, por eso te digo, pero en su momento, pues no era el modelo a lo mejor. En su momento estaba Antonio Ordóñez, y Antonio Ordóñez, por ejemplo, en vida gozó de la etiqueta de figurón del toreo, del modelo de pureza y clásico a seguir, y no te digo que no, pero creo que siempre se ha hablado de Ordóñez como el maestro de maestro, y creo que ha habido otros toreros absolutamente fundamentales, pues como puede ser Rafael Ortega o Paco Camino, o incluso el Viti, que también al Viti se le tiene un poco aparcado, un poco olvidado, ¿no? Ahora más porque, bueno, se habla de él, pero son toreros que no se ha hablado mucho de ellos.
A mí en el toreo, por ejemplo, espectacular, o sea, en el heterodoxo y todo eso, hay un personaje que además es buenísimo, y que ha marcado lo que dices, pero no ha pasado a la historia, que es Miguelín. Sí. Miguelín era una pasada, pero yo creo que es el mejor banderillero que ha habido. Yo creo que, y como la técnica, el valor, todo lo que tenía, lo que pasa que su cabeza o su cosa, no lo sé, pero era increíble. Bueno, yo he admirado mucho a Miguelín porque me parecía un torero de vanguardia, con mucha personalidad, un hippie del toreo, un poco anarquista. Me parece que ha sido un torero que al final ha pasado por encima del sistema de alguna manera y que ha impuesto una revolución en cuanto a que no ha atendido a unas formas clásicas de ser torero. Luego creo que es un torero, por ejemplo, antecesor de la escuela de Paquirri, que Paquirri, por ejemplo, pues ha tenido las dos vertientes. Ha tenido la vertiente de Miguelín, por decirlo de alguna manera, y la vertiente también de los toreros ya deportivos, de los toreros preparados y de los toreros que, bueno, lo que pasa que Paquirri ya luego bebe mucho de su suegro, de Antonio Ordóñez, ya se afina un poco en las formas, en las maneras de torear, lo vemos también con el capote, la forma de coger el capote, la forma de... Siendo un torero atlético y siendo un torero poderosísimo, con una influencia enorme en los toreros posteriores a él. De hecho, dicen pues que anteriormente a Paquirri yo siempre he escuchado que los Dominguín interfirieron mucho en la preparación física de los toreros y en cómo prepararse. Pero siempre se ha dicho que Paquirri ya un poco cambió a todos los toreros, les exigió de alguna manera esa parte de preparación física y que todos en ese aspecto le seguían. De hecho, Paquirri, sin ser el mejor referente torero de decir qué bien torea Paquirri, me consta que era un torero de toreros y que los toreros le respetaban muchísimo, ¿eh? Y que le tenían miedo en los patios y todo. Pues sí, siempre se ha hablado de toreros que les tenían miedo en los patios. Se hablaba de César Girón, que al parecer daba miedo en los... Pero bueno, ha habido toreros que tendría que ser muy difícil competir con ellos. Con Palomo también dicen que era muy difícil competir. Con Chicuelo II, con César Girón, con Paquirri. Con ese tipo de toreros creo que no debía de ser fácil. Con Capea, creo que no debía de ser fácil. Son toreros que han tenido un orgullo de torero, un amor propio, que también es otra de las vías fundamentales para poder funcionar en esto. Y constantemente estás haciendo referencia a los públicos, pero cualquiera de estos grandes monstruos del toreo lo podrían haber sido en contra de la prensa. En contra de la prensa, pues ha habido toreros que han tenido la prensa muy en contra, ¿eh? Muy en contra. Sobre todo la prensa oficial. Han tenido la prensa muy en contra. En los años 75 hasta los 90 hubo una persecución a ultranza hacia ciertos toreros por parte de cierta prensa y de un sector fundamental de Madrid que estaba avalado por parte de la empresa y de esa prensa. Y, joder, a Paquirri, a Manzanares Padre, a Capea, a esos toreros se lo hicieron pasar muy mal, ¿eh? Pero muy mal, ¿eh? Lo que pasa que España daba muchos toros, muchas ferias, y al final los públicos mandaban y el torero pasaba por encima de ellos y triunfaban. O sea, Capea no salía de la plaza todos los días sin cortar sus orejas, sin dar la talla, te pueda gustar más o menos. O sea, te quiero decir, a mí un torero que coincidimos, que nos encanta, que lo hemos hablado, es Curro Vázquez. Pues Curro Vázquez no ha sido figura del toreo. No ha sido un torero que marque el devenir de la fiesta, ni un torero que haya arrastrado público, ni masas. En cambio, lo que hemos hablado antes, aunque sean unos años concretos, como Roberto Domínguez, es un torero que tiene la capacidad, aunque sean 4 años, de arrastrar a los públicos, de meter gente con parte de la prensa y hablando pestes de él. Y en cambio, triunfaba, cortaba las orejas y pasaba por encima de ello.
dices, ¿te gusta más Roberto Domínguez o te gusta más ponerte un vídeo de Curro Vázquez o de Antonio Bienvenida? Pues seguramente que a lo mejor dices, pues me quedo con Antonio Bienvenida. Pues vale, pero hay, en cuestión de números de consideración de figura, ha habido toreros que han pasado por encima de ello. Y luego, nombres de toreros del otro grupo que decías que podían haber aportado mucho y que no llegaron a tener esa repercusión. Pues hombre, son diferentes. A ver, no sabría a lo mejor decirte. Son diferentes estilos, diferentes formas. Depende en cada estilo. Ha habido toreros que han marcado una manera una forma de quedarse o de no. Por ejemplo, no sé, se me viene a la cabeza Andrés Vázquez. Siempre se habla de Andrés Vázquez como un torero que ha matado las corridas duras. Y poco más. No se hablaba como un alumno aventajado de Antonio Bienvenida y como que ha sido capaz de matar las corridas duras. Pero creo que no se le ha dado la importancia que ha tenido como torero, por ejemplo. Como torero en cuanto a lo que haya podido aportar como torero, ¿no? Y toreros, por ejemplo, que se han leído muy mal, pues Antoñete ha sido un torero que se ha leído mal. O toreros que hayan aportado Dámaso. Creo que ahora se le está haciendo justicia, pero hasta hace unos años a Dámaso poco menos se hablaba pestes de él, ¿eh? O sea, en cualquier reunión de aficionados puristas se hablaba pestes de Dámaso. Entonces, no sé, igual es más fácil si me los sacáis vosotros. Paco Ruiz Miguel. Pues fue un torero denominado poderoso, y creo que tampoco, que un torero con un temple exquisito, con una capacidad enorme de matar las corridas de toros duras, y un torero muy poderoso, pero no creo que haya marcado una época ni una forma o un estilo de torear, para mí, para mí. Hablo para mí. Víctor Méndez. Víctor Méndez es otro de esos toreros, de esa línea que hablábamos antes, que podría venir, pues de esa línea de toreros poderosos, de toreros capaces, de esa escuela de estaba antes viendo aquí una línea suya, pues podría ser Luis Miguel Dominguín, César Girón, Miguelín, Víctor Méndez, por ejemplo, ¿sabes? Es un poco que nos gusta un poco sacar. Pues es una continuación entre lo que pueda ser. Víctor Méndez podría ser perfectamente un alumno de un Paquirri, ¿sabes? Ese tipo de toreros. A mí me gusta mucho, por ejemplo, Juan Mora. Sí. Y ese sí que es verdad que tú coges y tú ves a Juan Mora de espaldas o de un muletazo o de algo y dices, es Juan Mora. Ha sido un torero que ha mandado, pero sí que yo creo... Sí, toreros con personalidad, claro, toreros con una personalidad marcada, con un estilismo muy, muy marcado, que también han cambiado un poco sus formas, porque Juan Mora tenía ese hieratismo con el capote, pero con la muleta hasta los 90 y pico largos no toreaba de la forma que le veíamos. De hecho, un poco mezclaba las maneras y las formas de torear, no tenía un mensaje claro. Ahora en su madurez artística sí es verdad que tiene un mensaje muy claro, pero es que antes los toreros bebían de muchas fuentes y dependiendo del tipo de toro que mataban también toreaban de una forma, de otra. Ves faenas de toreros yo, por ejemplo, un torero que a mí me encanta, que veo con una personalidad grande y que ha desarrollado una tauromaquia que ha sido influencia para otros toreros, ha sido Julio Robles. Eso te iba a decir yo ahora, Julio Robles. Claro, por ejemplo, cuando hablan de Gillo, yo en el Gillo veo mucho de Julio Robles, por ejemplo, ¿sabes? O cuando hablamos de Ponce, en Ponce se ven muchas cosas también de Julio Robles, son toreros diferentes. Son toreros que han marcado también
una manera de torear, pues porque son toreros que han sido muy envidiados por sus compañeros, porque han tenido mucha capacidad, han tenido mucha clase. Ese torero Robles, por ejemplo, pues daba gusto verlo andar con los toros, y entiendo que los compañeros en el momento pues lo verían y le verían una capacidad grande y una estética muy buena y una clase muy buena de torero, y todo el mundo de ese momento, como pasaba con Manzanares padre, pues quería agarrarse ahí. Manzanares padre fue un torero que siempre fue considerado artista. Para mí no es un torero artista, para mí es un torero muy más técnico que artista, con una clase, un empaque, una clase, un conocimiento del toro importante, y al final esos toreros, muchos toreros beben de esas fuentes. Un antecesor, por el otro día decíamos que Finito podría ser un torero que haya influido mucho en cómo torean los toreros hoy en día. Pues un torero que influyó muchísimo en Finito fue Manzanares padre. Yo vi un torero aquí en Zaragoza, que seguramente los de aquí, que ese sí que me impactó, pero que yo no había visto eso. Lo que pasa que duró muy poco, que fue Pedrito de Portugal. Sí, Pedrito de Portugal fue un torero que arrasó, ¿eh? Años 92, 93, 94, 95, arrasó, ¿eh? Fue un torero que además te iba a una plaza de segunda y te cortaba 4 y un rabo en una corrida de toros con... Y aquí en Zaragoza tuvimos la oportunidad de disfrutarlo mucho. Pues Pedrito fue un torero un poco también que bebió de todos esos toreros. Mira, Pedrito de Portugal podría ser como una especie de Juan Bautista, con más personalidad sí, un poco más de casta y un poco más de personalidad. Pero fue un torero que, si podéis ver vídeos de él, es increíble. Hacer por vídeos de... Tenía una variedad tenía mucha variedad, con el capote, con la muleta, conocía... Pero al final veías ahí a Ponce, a Manzanares, a Robles, a muchos toreros ahí un poco mezclados en ese torero, con muy buena hechura. Me acuerdo yo que vino a mi pueblo, siendo yo un crío, y cortó 4 orejas y un rabo a una novillada. Nos impactó mucho. Luego fue a Madrid, triunfó en Madrid. Fue a Sevilla, de novillero, impactó en Sevilla, de una forma... Sí. Pasa que luego... Estamos hablando constantemente de la historia del toreo en España y en México. ¿Hay una historia del toreo fecunda e interesante en Francia, o un fenómeno muy reciente? Bueno, Francia, prácticamente los primeros toreros importantes, podemos estar hablando de los años 60-70. Quizás el torero más importante de Francia hasta estas figuras del toreo actual que hemos conocido ha sido Christian Montcuquiol, que ha sido Nimeño segundo. Que Nimeño sí ha sido un torero también poderoso, capaz, conocedor del toro, pues una especie de alumno aventajado de Paquirri, de otra manera, pero sí, era un torero que mataba corridas de toros duras. Estaba ahí entre el Paquirri, Víctor Méndez, ese tipo de toreros. Creo que, por ejemplo, Castella es figura del toreo, lo ha sido, y creo que es un torero muy importante en todo el mundo. Y Bautista, creo que toreando mejor que Castella 20 veces, no ha sido un torero con sus números, pero creo que es uno de los mejores intérpretes del toreo que hemos podido tener hasta ahora, ¿eh? Por ejemplo, luego en México, después del auge de esos toreros, en México ha habido muchos toreros que hemos visto, que el otro día los nombramos, ¿no? Que podía ser lo de Armiguita, Capetillo, Lorenzo Garza, El Soldado, Calesero, Pepe Ortiz, Silverio con anterioridad. Pero luego creo que hay un torero fundamental, que no hemos hablado de él, que es Guillermo Capetillo. Y posteriormente a Guillermo Capetillo, que se le denominaba el torero tridimensional por la largura de sus muletazos, porque es el primer torero que retrasa la pierna de salida para alargar el muletazo y para ligar en redondo con la pierna de salida retrasada. Pues luego estaría la figura máxima que ha podido tener México ha sido Manolo Martínez. Ha sido un torero, para mí, un torero fundamental y a estudiar por todo, no por México, sino por todo el mundo, sí. Y después de Manolo Martínez ha habido toreros interesantísimos, pero ya ha habido un poco, ha
ha estado un poco huérfano de mandamases o de líderes el toreo mexicano. Ha habido toreros, pues, que Manolo Mejía, Jorge Gutiérrez, David Silvetti, muchísimos toreros. ¿Eloy Cavazos? Eloy también, claro, sí, Eloy también. O el Zotoluco ha sido el más figura después de Manolo Martínez, se dice. Pero ya no ha tenido esa importancia o esa dimensión de torero como pudo tener Manolo Martínez. Yo, Paco, que antes hablabas de Andrés Vázquez, sí, que últimamente yo, por la gente con la que estoy coincidiendo y demás, sí que hablamos con él, tuve la fortuna de poder conocerle hace un par de años. Sí. Y por situarlo en una línea del tiempo igual que estás haciendo con otros toreros. Pero a ver si me podrías poner a Andrés Vázquez en medio. Quiero decir, situar a toreros de los que ha bebido Andrés Vázquez y de los que después han salido de Andrés Vázquez. Pues Andrés Vázquez tiene una línea, podría ser perfectamente en Gallito, Niño de la Palma, Antonio Bienvenida, Andrés Vázquez, Sánchez Puerto y Diego Urdiales. Bien. Has dicho justo los dos toreros que quería que dijeras. Por ejemplo, ¿no? Después es un poco se ve muy claramente que Andrés Vázquez bebe de Antonio Bienvenida. Lo que pasa que para mí es mejor Andrés Vázquez que Antonio Bienvenida. Y me van a matar por lo que yo he dicho. Me van a matar porque Antonio es como el maestro, Antonio es como el clásico, como el torero por excelencia, y creo que a Andrés Vázquez se le queda corto, creo que es más torero, con mayor torería, mayor clasicismo, y Antonio Bienvenida que Andrés Vázquez. Pero creo que Andrés Vázquez es un torero más puro, más moderno, más ligado, más actual que lo que fue Antonio Bienvenida. Y un poco el mayor exponente que tenemos de esa línea de torero ahora, con ramalazos más artísticos, más amorantados o más gitanos, podría ser Urdiales. Sí, ¿sabéis? Y lo de Sánchez Puerto, que yo le había visto poco, coincidí en el campo un día con él, que estaba yo de Tapia, nada más con los dos, con Sánchez Puerto y con Diego Urdiales. Y me quedé alucinado, empecé a ver vídeos y tal, y me parece un torero extraordinario. Sí. Es que también luego está otra vía del toreo, que es la del sentimiento, la del arte, que no hemos hablado de ella. La de los toreros gitanos, está la línea de Belmonte, rompe para diferentes vías. Y Belmonte rompe también en una línea de toreros artistas, de toreros gitanos, como puede ser la línea de Curro Puya, después la línea de Cagancho, Curro Puya, Rafael de Paula, Gitanillo Triana, ese tipo de toreros, ¿no? En Curro Romero ya confluyen diferentes toreros, ya hay diferentes toreros. Hay una mezcla de lo que decíamos el otro día, que Curro Romero podría ser un introductor del temple de los años 60, pero ya bebe también de otras fuentes. Pero nos hemos olvidado un poco de esa parte artística. Sí. Es bonito también ver esa parte de toreros menos técnicos, con menos capacidad delante de los toros, con no menos mensaje ni menos argumento, pero sí menos conocimiento, ¿no? Y un poco es esa parte que suelen ser grandes capoteros y suelen estar más limitados técnicamente a la hora de expresarse con la muleta o de hacer estructuras de faena con la muleta, como puede ser el caso del genial Rafael de Paula. Sí, al final luego, oye, hablábamos también otro día de Rafael de Paula, que esos toreros sí que tienen un gran conocimiento del toro también. Me gustaría preguntarte sobre eso, porque sí que ha habido toreros que han aportado mucho y han modificado, como tú bien has dicho, el toro, pero hay esa clase de toreros que tienen un gran conocimiento del toro, que aunque no se les ha destacado porque tienen otras virtudes, a lo mejor más grandes, pues como has dicho, la de Manzanares Padre, por ejemplo, ¿no? Yo siempre he pensado que ha sido uno de los toreros que ha aportado más ese conocimiento de la técnica y tan depurada, ¿no? Y creo que es muy importante el conocimiento del toro.
Sí, claro. El mejor en esa línea para mí ha sido, es que soy un poco pesado con él, pero el mejor en esa línea creo que ha sido Camino, en cuanto a conocedor o conocimiento del toro. ¿Por qué? Pues porque me parece que es un torero que ha podido expresarse artísticamente en plenitud, además de ser un gran conocedor del toro. Pues ¿qué ocurre? Pues que siendo un gran partidario de Camino, cuando Cañabate hablaba de la mandanga de Paco Camino, pues hablaba que era un torero que no se exigía lo suficiente, que por su facilidad innata y por su capacidad torera no se apretaba lo suficiente y no quería montarse, no quería ponerse por delante del cordobés o de otros toreros en su momento. Creo que eso les ha pasado un poco a todos los toreros poderosos. Creo que al final los toreros siempre los dividimos en diferentes, ¿cómo decirte? Pues lo que hemos hablado, en cortos o en largos, en toreros artistas o valientes, en toreros poderosos o tal. Yo creo que hay una... se podrían hacer dos columnas que serían toreros poderosos y toreros frágiles. Y dentro de esa fragilidad, pues los públicos siempre están más de parte de los toreros frágiles y los públicos siempre acaban hartos y denostando un poco a los toreros poderosos y con capacidad. ¿Por qué? Pues porque todos llevamos un torero dentro y no nos gusta ver a los toreros andando a patas con los toros. Te gusta un poco ver pasarlo mal a los toreros, que tengan un poco la soga al cuello, que tengan cierta expresividad artística y que a ti te parezca que tú eres capaz de hacer eso, que tú eres capaz de hacerlo eso. Entonces, por eso ha habido toreros de esa época que tú estabas diciendo, Camino, Manzanares, Paquirri, Capea, ese tipo de toreros pues sientan muy mal. Muy mal pues porque son toreros que son muy capaces. Aparte de el primer torero todopoderoso, con una capacidad enorme, con una conexión tremenda, fue Luis Miguel Dominguín. Y llenaba las plazas, pero le caía muy mal a mucha gente, a los maridos les caía muy mal, había mucha... Entonces me refiero, es importante esa personalidad y es importante conocerlo, porque los toreros como toreros que han aportado poco estéticamente o al toreo en cuanto a su evolución, como puede ser, pues no sé, no me gustaría fallar, pero a lo mejor Espartaco o Jesulín, pues son toreros que acaban cayendo mal a la prensa, al purista de turno, y toreros que acaban siempre un poco denostados por el público más conocedor, por decirlo de alguna forma. En la actualidad, eso que cuentas se puede equiparar a la situación ahora mismo de Roca Rey, ¿no? Y sobre todo al Juli. Oye, hemos visto millones de veces al Juli hacer el paseo en Madrid entre pitos. Sí, bueno, el Juli es un torero que creo que lo ha tenido casi todo. Lo que pasa que el poco de casi que le ha faltado creo que le ha pesado muchísimo en su vida. Creo que es un torero que ha sido un extraordinario imitador, esponja de una barbaridad de toreros, de una línea gallista, por encuadrarlo de una forma, de toreros capaces, pero creo que esa gran capacidad torera suya le ha jugado una mala pasada en cuanto a no profundizar en su expresión artística, en un poco rascarse más en la parte sentimental que le lleve a torear como probablemente él lo piense y lo sueñe. Luego, toreros como él he conocido un poco, por no decir ninguno. O sea, en cuanto a arrastrar, en cuanto a echarse a la espalda un poco el peso de tantísimos años y también saber jugar con la presión y saber jugar con esa responsabilidad y los días que toca puntuar no fallar y los días que no se te tiene que escapar un toro con la espada que no se escape y creo que al final ha tenido la capacidad de, antes decía Nacho, de pasar por encima de prensa, de públicos, de puristas, de no puristas y siendo un torero fundamental y figura en esta época. ¿Su mensaje va a calar? Pues creo que el mensaje del Juli va a calar
en la gran masa, pero también creo que va a calar y que ha dejado un pozo que no me parece ya tan bueno en cuanto a la forma y los modos y los estilos de torear. Ahí creo que sí que ha sido un torero fundamental y muy importante. Y creo que las nuevas generaciones, creo que es el torero que más ha influido en las nuevas generaciones. Yo una cosa, a ver qué opinas tú de la transformación de lo que era un torero antes, que los públicos no lo veían muy así, la prensa, y sufre una transformación y le da igual ya todo, que es Antonio Ferrera. A ver qué opinas de la transformación de Antonio Ferrera y cómo está ahora Antonio Ferrera, que da gusto porque te sorprende. Ahora ha cogido toda la historia, ahora le da igual, ahora sale, lo ves disfrutar, no sabes lo que va a pasar. Bueno, pues ya te vuelve loco. Estás diciendo tú, José Manuel. Yo creo que de Antonio Ferrera nos puede hablar muy bien el maestro Saúl. No hay duda, es tu responsabilidad. No, bueno, Ferrera ha sido un torero manzanarista, ha sido un torero que se crió a los pechos de Manzanares. Creo que hay toreros que han confluido en él, como Manzanares o Paquirri, que creo que son sus ídolos. Y creo que de ese oficio, de esa ¿cómo decirlo? Pues de esa forma de... También creo que ha sido un torero que se ha hecho a su estilo, a su manera, que ha tenido que lidiar con todo tipo de plazas, de ganadería, de encastes, que ha tenido que lidiar con sus propias filias, sus fobias, sus diablos, sus miedos, creo que ha sido un torero con un punto de honor, una raza importante, y creo que es un torero que estamos viendo últimamente una versión. No me parece que sea una versión novedosa en él. Yo llevo viéndole pues muchísimos años, prácticamente 25 años. Y creo que Ferrera es verdad que ahora tiene más aceptación por parte de los públicos. Creo que ha sabido reinventarse como torero y creo que está aportando a la juventud, al aficionado, a las nuevas generaciones, pues unas maneras que no está acostumbrada de ver. Pues lo que tú dices, la espontaneidad, la manera de hacerle cosas a los toros. Otra cosa es que a mí me seduzca más o me seduzca menos su manera de hacerlo o de interpretarlo. Pero me parece perfectamente válido, que ha sabido reinventarse en diferentes ocasiones, que ha tenido momentos de compromiso con el toro y ahora creo que tiene un compromiso con el aficionado. Y el aficionado, a través de esa sugestión, pues es capaz de aguantarle, de verle y de aceptarle más cosas de lo que a lo mejor en otro momento lo ha intentado hacer y esos públicos, los mismos públicos, no le han dejado. Pero bueno, no sé, igual estoy yo equivocado. Oye, Paco, te va a meter yo a ti en compromiso. Hazme la línea del tiempo de Saúl Jiménez Fortes. ¿Cómo? La línea del tiempo de Saúl Jiménez Fortes. Pues, a ver, me parece que es un torero que vive el toreo a través de la entrega, que no entiende el toreo sin comprometerse con el toro. Creo que es un torero extraordinariamente belmontista en cuanto a cómo entendemos a Belmonte, a través de no del estilo, sino de un poco la fusión y la pasión a la hora de torear y de mezclarse. Y a partir de ahí, pues creo que es un torero que bebe de esos toreros. Es el torero que más se puede asemejar a su forma de entender el toreo. Actualmente creo que todos podríamos estar de acuerdo que puede ser José Tomás, pero lo veo muy diferente a José Tomás. Creo que Saúl bebe de muchos toreros, que le afectan los toreros de otra forma, intenta apropiárselos, hacerse los suyos, pero por ejemplo sí veo
una colocación, una manera de llegarle al toro más de Ordóñez, lo veo, su forma, su manera de asentarse, pues más en Antonio. Yo veo una mezcla entre Antonio Ordóñez, José Tomás, ese tipo de torero. Creo que es un torero que al final su mensaje quiere trasladar un mensaje a través de la entrega, de la pureza. Y esa entrega o esa pureza creo que está aún por definir y por llegar, porque también me parece un torero muy moderno, muy de vanguardia. No me parece un torero que se haya quedado atrás o que la entrega le llegue a través de la Rimón solamente. Creo que es algo que creo que es un torero que tiene muchísimo que decir y muchísimo que aportar, porque no le veo además en los últimos 2 años ya le veíamos un poco en esa nueva línea, un poco clásico entre la pureza y lo clásico. A ver, chavales, ¿quién tiene ahí el... ¿Qué pasa con la música, pues? Que se silencie el esto y ya está. Pero bueno, eso. Creo que tampoco debería de perder sus orígenes, que su virginidad delante de la cara del toro, que es preciosa. Y además creo que vamos a poder ver con el tiempo otro torero, pues el arrimón le llegará a través de otras vías y la entrega le llegará a través de otro sentimiento y el temple le llegará a través de otra vía, pero creo que es un torero con una personalidad propia, que el torero que más creo yo que haya podido influir, no sé si él está de acuerdo o no, pues puede ser a lo mejor José Tomás. Saúl, Sí, tiene la palabra. Sí, yo creo que sí, que José Tomás, quizás pues por la época en la que he vivido, pues ha sido quien más me ha marcado. Yo siempre pues digo que los 2 toreros que yo más me he fijado es José Tomás y de la Puebla. Y bueno, y quizás pues por mi capacidades naturales, ¿no? O mis virtudes, pues me es más fácil interpretar esa línea de José Tomás que la línea de Morante, siempre salvando las distancias, ¿no? Y que yo soy muy partidario también de la idea de que cada torero es único y bueno, todo este tipo de charlas están muy bien para poner en contexto y para esquematizar y hacernos una idea, pero que al final que cada torero tiene unas virtudes únicas y puede seguir una cierta semejanza, pero no lo hace que pertenezca a una línea, no lo hace que no pertenezca a otra, ¿no? Que al final cada torero tiene una característica única, ¿no? Claro. Muy bien. Hay toreros que confluyen en diferentes líneas también. Claro. Al final, el torero lo que tiene que tener es, creo que al final el torero lo que tiene que tener es un mensaje. O sea, el torero tiene que tener una distinción personal, tiene que distinguirse porque ofrezca un mensaje diferente y porque al final le llegue a los públicos su verdad y se transmita esa entrega y esa verdad delante del toro de una forma que los públicos acepten y que el torero también entienda que se reconoce en ella, que eso es importante. Sí, eso es muy importante y con referencia, por ejemplo, a lo que dice de Ferrera, ¿no? Yo pienso que una cosa es el torero que uno lleva dentro y otra cosa es el torero que el público te demanda o que las circunstancias demandan, ¿no? Y yo creo que en el caso de Ferrera se ve muy claro que él al principio quiere torear de esa forma que decía Paco, de más similar a la de Manzanares, ¿no? Y los que la han visto en el campo lo han podido disfrutar así o en algunas faenas concretas, pero que las circunstancias y quizás su falta de claridad o que le confluyen varios toreros, ¿no? Por igual que le gustaba Manzanares, pues le gustaba Paquirri, ¿no? Pero que al final las circunstancias llegan y a que triunfa y a que se empareja con el Fandi, triunfa gracias a ser un excelente banderillero y demás, y se ve obligado y metido casi en un círculo vicioso en el que no se ve capaz de salir
porque Y que cree no que es te va a feliz. traicionar, ¿no? Y de pronto pues se identifica con un tipo de torero que a lo mejor no es el torero que él es, ¿no? Pero sí es el torero que comienza a mostrarse, ¿no? Y crea una identidad diferente a lo mejor a sus sentimientos, ¿no? Entonces no creo que sea una novedad el torero que estamos viendo ahora, es decir, en cuanto que es quien es, pero bueno, pienso que eso, que las circunstancias mandan mucho, ¿no? Porque pues cuando se pelea, pues por ejemplo, hay ese conflicto con el Fandi, pues empieza a torear un tipo de ganaderías que tampoco ayuda a poder expresar ese sentimiento que a lo mejor él pudiese tener, ¿no? Es que ahora lo ves contento, ahora lo ves que disfruta, ahora lo ves como que está en paz consigo mismo, hace lo que verdaderamente le sale, le gusta a Ferrera. Y hubo un tiempo como que estaba encorsetado en una cosa que a él tampoco como que no le gustaba, pero lo reflejaba así, no sé. Un poco filosófico, yo qué sé. Yo creo que y me voy a meter un poco a lo mejor en un jardín. Yo creo que un torero es un artista y como artista es un creador que siempre está en constante evolución y en constante búsqueda. Y que las distintas etapas en la vida de un torero obedecen exactamente a... entiendo, maestro me corregirá si no está de acuerdo, por supuesto, obedecen a esa búsqueda de lo que lleva dentro, y en esa búsqueda, en esa vida artística, un artista ve cosas que le pueden influenciar, gustar más, gustar menos, y es la capacidad de expresar ese artista que lleva dentro lo que tiene que enamorar al público. ¿Cómo lo haga? Es técnica, probablemente. No lo sé. No soy tan buen aficionado como para decirlo, pero como para afirmarlo, pero en realidad es un artista en constante evolución. Sí, yo pienso que el torero es como... Dice, el torero torea como es y como está, ¿no? Y que entonces hay muchas cosas que en el día a día influyen en cómo toreas, ¿no? Y en la trayectoria pues también se dan pues, muchas circunstancias, las personas que estén a tu alrededor y que te influencien, ¿no? Ha habido muchos casos de muchos toreros que a lo mejor le han marcado una gran faena y que a lo mejor han dejado tanta huella que luego han querido repetirla y queriendo acercarse a su punto más alto, le han retrocedido en su evolución, ¿no? Por ejemplo, no sé, Víctor Puerto ha sido un torero con muchas más virtudes de las que ha mostrado en sus mejores años, ¿no? Pues, por ejemplo, uno, ¿no? Y, porque al final, pues bueno, no sé, pues porque lo hablaba Paco el otro día quizás, ¿no? Que algo fundamental era la madurez del torero y que tenía que madurar pues muy rápido en una edad muy temprana, ¿no? Y digamos que en una temporada, por ejemplo, en la que los triunfos se amontonan, las corridas se amontonan, en cuestión de semanas y de meses, ¿no? Saber asimilar eso, pues debe ser muy difícil, ¿no? Claro, luego también está el tipo de torero que seas y el sentimiento que tú tengas que te haga que esa madurez llegue antes o que llegue más tarde, porque no es lo mismo que tú tengas una forma de entender el toreo más cerebral, más apoyado en la técnica, en el conocimiento, que tú tengas ese mensaje interior como podemos vislumbrar y todos sabemos que pueda tener un torero como Saúl. Pues es más difícil poner a punto eso, un torero sentimental, de entrega, que tiene pasión por lo que hace y que está por delante la ética y la estética de su toreo que la propia técnica. Entonces, al final, creo que ese mensaje, trasladarlo a los públicos, cuesta mucho más en un torero de sentimiento y de entrega y de un compromiso mayor
consigo mismo que un torero que fundamenta su toreo en una puesta a punto o en una escenografía más palpable de cara a los públicos. Pues sí. Yo, Paco, tengo una pregunta. Volviendo atrás a Manolete. Manolete vuelve a España en el 47, medio obligado, él ya pensando en su retirada ese mismo año, sin hacerlo público. Muere en el año 47. Puede ser que haya un poco de similitud con Paquirri, que también muere ya pensando en su retirada, o eso es un poquito más romanticismo en su biografía para ensalzar más a la figura del maestro. Y Joselito Gallo también tiene unas características muy parecidas, ¿no? Del peso del público, ¿no? Sí, sí. Sí. Sí, ha habido toreros que han muerto con ese peso del público. Creo que Paquirri estaría pensando en su retirada, pero creo que muere líder, muere pleno de confianza, no de capacidad, porque ya es un torero que se dice que estaba pensando en la retirada, pero creo que no era un torero a lo mejor tan bajo presión como pudo estar en ese momento Manolete. Sí, creo que en España fue un mazazo lo de Paquirri. Yo me acuerdo que era un niño y recuerdo a mi madre llorando en casa que se había muerto Paquirri, que Paquirri era como un ídolo total de masa, reconocido en vida y en un momento en el que el toreo calaba mucho también en la prensa amarilla, en esa forma de contar los toros y en esa manera de lo que en los años 80 los toreros estaban muy valorados, ¿no? Podían ser pues, qué pena que ahora no se le dé ese valor a los toreros y que no tengan esa parte a favor en lo que es la prensa y tal. Pero bueno, creo que Manolete muere de una forma igual que Paquirri, ¿no? Trágica, que son dos muertes que probablemente se pudieran haber evitado. La cornada de Paquirri también creo que se podía haber un poco evitado, pero que eso al final les hace héroes y que al año siguiente no nos olvidemos que al año siguiente de Paquirri muere yo siendo un crío en Colmenar Viejo de una fatídica cornada y que creo que también por el torero hubiera sido un torero extraordinario. Yo voy a traer aquí a un torero, Paco, también que creo que siempre he escuchado yo que ha sido el eslabón entre Manolete y José Tomás, que es Mondeño. Sí, Mondeño tiene esa vía de... Sí, lo que pasa es que yo creo que en Mondeño lo que cala es un poco la personalidad, el enlace entre la personalidad de uno y de otro. Mondeño era un torero puramente manoletista y una continuación de... Pero lo que pasa es que yo particularmente en José Tomás veo toreros como Antoñete, como el Viti, como Ordóñez. Veo toreros así, ¿me entiendes? Veo toreros que... Sí, quizás sea el labón, no porque José Tomás se haya mirado más bien, sino porque Mondeño era muy manoletista, ¿no? Sí. Era una continuación muy manoletista, una versión un poquito más moderna, por lo menos antes de su primera retirada, ¿no? Retirada, sí. Y luego también confluye que la expresión y la personalidad de Mondeño es similar a la de José Tomás en sus primeros años, sí. Un torero muy íntimo, ¿no? Muy para él, muy... Sí, se decía... yo escuchaba en casa del maestro Camino hablar de Mondeño y decían que era un tipo raro, introvertido, muy buena persona, muy generoso, pero que era un tipo raro, difícil de llegar a él. Y un poco que le daban consejos y le decían y tal, y el tío como que no escuchaba, ¿no? Al parecer tenía una personalidad parecida en ese aspecto, sí. Es que hay dos vías marcadas, porque desde un poco Antonio Ordóñez, que parece que es el patrón de torero, como que es el cetro del toreo,
a partir de ahí se divide en toreros, pues como pueda ser un Antoñete y un Julio Aparicio, ¿no? Y, por ejemplo, la vía de Antoñete puede ser Antoñete, El Viti, Robles, Cepeda, Ojeda, tal, y la vía de Aparicio, pues pueda ser los de Luis Miguel, Aparicio, Paco Camino, Capea, Roberto Domínguez, Ponce, o sea, ese tipo de toreros que distingue tanto la expresión que lo que dices que no hay por qué, yo estoy totalmente de acuerdo, que no hay por qué encasillarlos, que sí creo que ayuda al aficionado un poco a encuadrar a los toreros y tal. Sí, sin duda. Pero creo que al final pueden confluir diferentes toreros. Entonces, también no sé, a mí de verdad me gustaría que toreros como José Tomás hablaran y tuvieran o sea, hablaran en estos términos de no, ¿por qué no torea usted, maestro? Porque le hace lo que le da a los cojones. Pero que diera entrevistas o que hablara o que conociéramos un poco íntimamente su versión de torero. Pues a usted quién le ha influido, cómo, esto, tal. Que a lo mejor luego es más no sé, es menos importante de lo que parece y dice, pues a mí me enseñó a torear fulanito y menganito y yo me ha gustado fulanito y menganito y ya está, ¿sabes? Vale. Sí, lo mismo se nos caía el mito también. Claro, eso es a la parte que me refiero, que lo mismo luego llega y se pone a hablar y se nos cae el mito, pero, por ejemplo, Enrique Ponce, pues siempre ha dicho que su torero ha sido Julio Robles. Sí. Y lo vemos, o sea, viendo un torero diferente, pero sí vemos una cercanía estética y de expresión y que se parece, que se asemeja, ¿no? Sí, y hace hincapié de que sobre todo en esa época del toreo de los 80 y tal, se veía que el mismo torero mostraba muchas versiones diferentes en función de cada toro, mucho más que en otras épocas, ¿no? Y además, por ejemplo, en el ejemplo de Robles o en el ejemplo de Capea, cuando los 6 toros, por ejemplo, de Robles, si tenéis oportunidad de verlo en Málaga, de la Cruz Roja, por ejemplo, se ven 6 toreros totalmente diferentes, ¿no? O la encerrona de Capea, ¿no? Sí, lo que decíamos de Camino también. Por ejemplo, Camino era un torero muy versátil y Antonio Ordóñez no lo era. Antonio Ordóñez era lo que era. Y ves toreros con sí, lo que tú estás diciendo, o sea, exactamente. Manzanares padre, ¿no? Igual te pegaba a dos espatarrado y con una tensión que con una naturalidad y una verticalidad. Sí. Sí, yo también lo veo totalmente de esa manera. Pero son toreros capaces, toreros largos, conocedores del toro, que se han apoyado mucho en su conocimiento y en su capacidad para poderse expresar de qué modo y de qué manera. Creo que ha habido toreros que tienen una personalidad o una manera o una forma de llegar a los públicos a través de la fidelidad. O sea, yo, por ejemplo, he visto los 2 toreros de la actualidad más fieles a su manera de interpretar. Para mí son los 2 mejores que ha habido, para mí, que son Morante y José Tomás, que me parecen toreros que están muy próximos, mucho más de lo que la gente, por la estética, a lo mejor pueda dejar ver. Dice, es que Morante es un torero artista y José Tomás es un torero valiente. Y yo creo que al final son 2 toreros que están más unidos de lo que parece. Les separa su estética, les separa su expresión artística, pero creo que al final su manera de interpretar el toreo, la fidelidad de llevar hasta sus últimas consecuencias el toreo que a ellos les seduce y que para ellos es su verdad, creo que está por encima creo que les une mucho más que les separa. E incluso técnicamente, teniendo diferentes registros, al final el compromiso, la verdad, la pureza, la reunión, la forma de torear, la despaciosidad, están más unidos y son más similares de lo que la gente a primera vista puede ver. No sé vosotros lo que interpretáis. Sí, a ver, yo lo tengo claro, de que esos 2 toreros ahora mismo sí que son, pues para mí, 2 genios y que tienen mucho en común, más de lo que parece. Y que Morante, al final,
es un torero muy, muy valiente. Y Muy que, valiente. y que yo estaba viendo ayer mismo un vídeo y le decía a Rocío, pero es que se lo pasa muy cerca, Claro, macho. es que tiene un valor extraordinario, sí. Y luego también pienso que es que a Morante no le han vestido un toro por derecho, o muy Sí, pocos, ¿no? Muy pocos. sí, muy poco, sí, sí. Siempre se ha dicho que tiene de toda la vida muy mala suerte en los sorteos. A José Tomás tampoco lo han investido Tampoco. demasiado, pero bueno, sí, sí, es verdad, sí. No sé, Saúl, qué opina, pero me parece que son toreros que están más unidos que separados. Sí, pues eso al final decía uno valiente, otro artista, y en cada uno de ellos ves la otra versión también, ¿no? Porque al final Morante es un torero con muchísimo valor, y para mí José Tomás también es un torero que tiene una expresión artística grande. Lo que pasa es que han tenido una virtud tan desarrollada, fuerte, que a lo mejor ha tapado la otra, ¿no? Pero Morante aunque le quitases esa parte artística o estética, solo con el valor también funcionaría. Sí, Si hicieras otro cuerpo y otra expresión y le quitaras su mayor virtud, tiene tantas virtudes como para funcionar igualmente. O sea, o como para ser un torero importante, ¿no? Entonces, bueno, sí es verdad que pueden estar más cerca de lo que nos parece, y que yo creo que tanto uno como otro se admiran mutuamente. Después, Oye, en cuanto chicos, a las entrevistas que decías, ¿no? Pues, por ejemplo, te sorprendería muchas veces, ¿no? Yo he escuchado, por ejemplo, de Rafael de Paula hablar de Manolete, de que era de los toreros que más le había impresionado o más le había gustado, ¿sabes? Sí. Yo qué sé, ¿qué dices tú? Bueno, ¿y cómo te lo comes, no? No sé, que bueno, nunca se sabe, ¿no? Sí, 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 de verdad. Pues sí, es interesante, por eso yo creo que también los artistas en general admiran aquello que no poseen o que no tienen, porque les parece porque les parece que bueno, pues porque entiendo que un torero, lo primero, creo que para llegar a esas cotas, creo que el torero tiene que ser un profundo admirador del arte al que pertenece. Creo que tiene que intentar conocerlo al máximo, sacarse el máximo de provecho y de rendimiento, e intentar estar en constante evolución. Y yo creo que incluso todos a nivel particular, como aficionados o como aficionados prácticos que nos gusta torear, también podemos hacer ese ejercicio de intentar sacarnos el máximo de partido a través de esto mismo que estamos haciendo hoy, que yo creo que nos procura un interés muy grande y que a todos nos hace reflexionar y volar y soñar y vernos reflejados en ciertos toreros. Y creo que no hay que imitar, que los toreros que llegan a ser fundamentales no son imitadores de otros toreros, igual que hablamos de referencias. Creo que la distinción es lo que dice el maestro Saúl, que el maestro Fortes, que no podrías llegar a aportar a la tauromaquia o a ser figura del toreo tomando como ejemplo, como espejo a alguien y ya está, sino que al final tocará hacer lo tuyo y tocará un poco hundirte en esa guerra o no sé, en esa vida que te va a llevar a reflexionar y llegar a cotas mayores. Pero que todos, a nuestro nivel individual como aficionado, podemos intentar sacarnos el máximo de partido y seguro que aportar algo más que lo que los demás nos cuentan, sacar nuestras propias conclusiones. Sí. Oye, chicos, me están escribiendo ya algunos que se han tenido que ir a comer y demás, que no querían interrumpir. Así que si os parece, Paco, estaba pensando en que el próximo día podíamos empezar con el hilo de los toreros artistas que tú nombrabas ahora, ¿vale? Entonces le pedimos a los aspirantes igual que preparen una introducción de ese tipo, ¿no? Se les habrá quedado a Aaron, a Dani, a Fran, se les habrá quedado sin decir, ¿no?
que se habrían preparado algo ellos de Manolete o algo, ¿no? No, le habían preparado, pero lo que habían preparado lo ha dicho David. Ah, vale. Y para el próximo año que lo... Vale. Sí. No, que decía que si os ha parecido interesante o qué. Sí. Claro. Muy interesante. Muy interesante. Sí, Es que pues yo les pediría... es que igual hablamos de un poco... Igual es un poco batiburrillo, ¿no? O se puede seguir bien el hilo. No, porque con esto de las líneas viene muy bien para conocer a los toreros. Sí. De dónde vienen, de... Yo personalmente, contra más te escucho, más me doy cuenta que no sé nada. O sea, que me está viniendo de cine, vamos. Ya, pero... De verdad, ¿eh? Ya, pero eso es normal dentro de... Lo importante es que vosotros llega ahora y os veis un vídeo de Ángel Teruel o de Palomo o de Curro Vázquez y dices, coño, pues es como decía este, o este ha dicho que esto y lo otro y tal. Pues es verdad que... Claro. No, pero enriquece como aficionado, enriquece un montón hablar con gente que te tenga que aportar como está siendo estas charlas. Así es. Sí, no, hombre, y luego aparte que el que tiene interés, lo que tú dices, se va luego a internet y pone a buscar, como ha dicho Saúl, a Mondeño o a tal, y va atando cabos, ¿no? Que creo que es muy interesante llevarlo así, porque si se cuenta la historia como siempre se cuenta, pues es un poco pestiño. Y creo que así, saltando de un lado a otro, creo que se hace muy interesante. Por ejemplo, tenemos tener a Fortes con nosotros, al maestro Fortes. Estoy seguro que cuando nos pongamos una faena o vídeos suyos viéndole torear da igual, en Málaga o en Madrid o en donde sea, ya vamos a coger otras referencias y vamos a intentar ver de él algo más que lo que siempre se dice o nos cuentan o la etiqueta que se pone de un torero, que muchas veces es algo fatídico y que luego cuesta mucho trabajo desprenderse de ello. Y también es interesante verlo por ahí. Por eso los aficionados no tenemos que ser como los burros así, con lo que nos cuenten es lo que ha dicho hoy Paco es lo que vale y ya está. No, ni Paco, ni Antonio Díaz Cañabate, ni Gregorio Corrochano que lo parió. O sea, al final uno tiene que sacar sus propias conclusiones de todo esto. Eso es. Le estaba echando un vistazo que me has dicho lo de Pedrés. Sí. Y le he estado echando un vistacillo en internet y me he quedado alucinado. Claro. Y no tiene nada que ver su etapa de novillero y principio de matador de toros como acabó al final de su carrera. Exactamente. Es que al principio parece un manolete más tieso que un ajo y al final tiene un sentido de la distancia, sobre todo entre muletazo y muletazo, impresionante. Claro. Una evolución impresionante. Hay que verlo, ¿eh? Muy bien. La Pedresina, que yo la Pedresina la había visto siempre. Y bueno, y el famoso muletazo que ahora vemos que hace un Roca Rey y tal, ya lo hacía Pedrés hace 60 años. El de por detrás. Y se lo pasaba igual de cerca. Claro. Sí. Entonces, Pedro ya sabemos quién era el de la música, ¿no? Sí. No, la música ha sido... No, eso no. Era al principio. Por favor. Bueno, pues eso, chicos. Los aspirantes, el próximo día preparad una introducción sobre toreros artistas, ¿vale? Cualquier duda que tengáis me lo decís y hablamos con Paco si hace falta y empezamos en ese hilo, ¿vale? Vale. Muchas gracias al maestro Saúl Jiménez Fortes, que ha sido un placer compartir tertulia contigo y cuando quieras, ya sabes que estás invitado. Una pregunta, Miguel. Gracias, maestro. Muchas gracias. Gracias a vosotros. ¿Alguien decía una pregunta? Yo. ¿Que el próximo domingo también va a estar el maestro? Si él quiere, sí, claro. Venga, todos los días ya. No, hombre. ¿Vale? Vale. Igual se apunta, ¿eh? Igual se apunta. Sí. Es un flipado de esto, en serio. Y le gusta mucho. Sí. Le gusta ahí ahondar. Esto yo creo que le viene bien a todo el mundo. Pero ¿sabes lo que me da rabia de verdad? Que hay una barbaridad de matadores de toros y toreros importantes que torean las ferias que saben la